A todos esos lectores apasionados, lectores ocasionales y también conspiranoicos que están buscando a su lector interior, bienvenidos a un video más de este canal. Yo soy Gis y hoy vamos a hablar un poquito de las obras y trayectoria de Dan Brown. Lectores, muchas gracias por pasarse por acá, bienvenidos a Historias a Gis. Si es la primera vez que nos visitas, suscríbete, dale click en esa campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos nuevo video, nuevo contenido. También te recomiendo seguir las redes sociales del canal, en donde puedes encontrar además de fotos muy lindas, también algunas dinámicas que estamos haciendo para conocernos un poquito mejor, cuáles son mis lecturas actuales y también diariamente un contacto un poquito más directo. Y hoy vamos a hablar de un autor muy especial. Él es el autor estadounidense Daniel Gerard Brown, mejor conocido como Dan Brown. Este autor nos ha enamorado a lo largo de los años con sus múltiples obras hablando de conspiraciones y secretos muy bien guardados. Pero vamos a comenzar por el principio porque Dan Brown no empezó siendo esta figura ni teniendo esas ideas sobre conspiraciones. Primero vamos a hablar sobre su educación. Dan Brown no estudió literatura, él estudió música y composición. Él quería llegar a los oídos de la gente haciendo increíbles obras musicales y es experto en piano. Desgraciadamente, por obras del destino, Dan Brown no logró mucho éxito con sus composiciones y de hecho tuvo muchos problemas para poder ejercer profesionalmente en cuanto a la música. Es por eso que después de su formación universitaria y de ver que esto no estaba funcionando, se fue un año a Sevilla, España, en donde estudió artes y así comenzó su carrera literaria. Y después de su educación en aquel continente, Dan Brown regresó a América y empezó a dar clases de inglés y español en diferentes niveles estudiantiles. Es muy importante ver cómo hay muchísimos autores, muchos bestsellers que empezaron dando clases. Siento que ese era como un semillero de ideas para ellos porque hemos tenido aquí a lo largo de Historias a Gis muchas historias de autores que empezaron siendo maestros. Entonces, pues si ahorita estás haciendo eso, ponte a escribir y seguramente tienes un muy buen futuro en la literatura. Y regresamos. Entonces, Dan Brown regresa a Estados Unidos, empieza a dar clases y entonces viene esta inspiración para empezar a hacer estas novelas dedicadas completamente a conspiraciones y secretos mundiales. Y la inspiración viene de dos lados. El primero es que él, muy fanático de la literatura desde toda su vida, leyó La conspiración del juicio final de Sidney Sheldon. Este fue el libro que le abrió completamente el panorama sobre lo que debía de hacer con su carrera, porque él amaba ese tipo de historias y bueno, así empezó la inquietud por la conspiración, pero se concluyó por otra razón. Él, siendo maestro de inglés, en un determinado momento encontró el caso de un alumno al cual lo fueron a sacar de su clase porque tenía que entrevistarlo el Servicio Secreto de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el escuincle se le ocurrió mandar un correo de broma en donde decía que iba a matar al presidente. Entonces había dos cosas que a él le llamaban mucho la atención. Uno, se suponía que el correo electrónico era algo secreto, era algo privado, entonces él se dio cuenta que existen formas de monitorear los mensajes que se mandaban y bueno, en aquellos años pues era de wow, todos nos vigilan. Y el segundo, que era un tema fabuloso para hacer una novela. Y fue así como en el año 1998 Dan Brown lanza su primera novela titulada La Fortaleza Digital, esta de la mano de Editorial Umbriel. Esta obra está catalogada como techno thriller por ser un contexto de aventura, de algunas cosas que tiene que ser el protagonista, pero siempre sustentado con la ciencia. Entonces, esta obra fue popular, pero nunca llegó a ser la popularidad o a tener tanta popularidad como lo tuvo en un futuro cualquiera de sus otras obras. Esta narra la historia de Susan Fletcher, una criptóloga que tiene que descifrar un código súper difícil que ni la computadora más poderosa del mundo lo puede hacer. Si bien creo que hay siempre que leer las cosas que
escriben nuestros autores como primer libro para conocer sus bases, para saber de dónde vienen y cómo han evolucionado, sí creo que esta obra no debe de ser tan profunda. No he tenido el gusto de leerla, pero se le acusó en algún momento de ser un tanto superficial y no de tener tanto sustento. Entonces creo que, pues siendo el primer libro del autor, pues estaba preparándose para lo que venía después. Y entonces el autor se siguió preparando y así fue como en el año 2000 lanza el primer libro alrededor de esta serie tan famosa de su personaje icónico, el profesor Robert Langdon, y el libro se llama Ángeles y Demonios. Esta historia narra al personaje principal involucrado en la secta Illuminati y algunos temas relacionados ahí con el Vaticano y cómo lo puede salvar, y es algo muy controversial y muy interesante. La obra empezó a hacer algunos roces entre el autor y la iglesia, pero este no fue su round principal porque sí luego vinieron otros roces más intensos. Yo tuve el primer acercamiento con este libro porque mi mamá era una fan completa del profesor Robert Langdon. Creo que sigue siendo su crush literario al día de hoy. Y siempre me decía, Gis, tienes que leer este libro, es que está buenísimo, te va a encantar. Pero pues mi yo adolescente veía el libro súper gordo y cero atractivo y pues yo estaba más como en Harry Potter y esas cosas. Entonces pues no estaba como clavada en ese tipo de historias. Entonces lo dejé, no le hice caso a mi mamá y fue hasta el año 2006 cuando empieza este revuelo de las películas, cuando mi mamá me dijo, te dije que te lo ibas a leer, pero ahí está. Llevabas 3 años postergándolo porque que no era interesante, que no te iba a llamar la atención. Y pues sí, ya que empezaron a salir las películas, me los eché todos, al menos los que estaban hasta el momento, y me encantaron. Entonces, esta adaptación cinematográfica llegó hasta el año 2009, porque el director dijo que no era importante tener el mismo orden y que él no tenía esa visión de las cosas, que él iba a cambiar un poco el orden de la historia porque esta no fue la primera película que salió. Esa fue la segunda, estrenada en el año 2009. Y después de Ángeles y Demonios se lanza el libro La Conspiración en el año 2001, donde el autor prefirió dejar descansar un poquito a su personaje Robert Langdon e incluye a un nuevo personaje femenino llamado Rachel Saxton. Ella es una chica analista de inteligencia que es hija del próximo presidente de Estados Unidos. Están en esas elecciones, están en esas campañas y entonces la analista de inteligencia que se encarga de trabajar en algunas averiguaciones en un tema con la NASA descubren que cayó un meteorito extraño en el Ártico. Entonces se van a averiguar qué es, hay algunos temas secretos, empiezan a guardar información y se vuelve algo realmente relevante este tema. El tema central es que pues la NASA y el futuro presidente de Estados Unidos tienen un conflicto muy grande porque uno le quiere quitar credibilidad al otro, entonces pues la hija está en medio y se arma todo un rollo. Es una historia que yo también vi a leer a mi mamá, que es como fan del autor. Yo no tuve oportunidad de leerla, pero ahora que me involucré un poco más con la trama, pues la verdad es que sí me llama mucho la atención. Y en el año 2003 sale publicada la obra icónica del autor, aquella que causó un revuelo impresionante en la sociedad, en la iglesia, en la opinión de todos aquellos que en su momento creíamos en la Iglesia Católica. Hablo de El Código Da Vinci. Y esta obra, que es un excelente ejemplo de lo que es un libro exitoso, que ha llegado a millones de lectores, fue una polémica mundial. Como bien sabe la mayoría, narra la historia de la búsqueda del profesor de Robert Langdon al Santo Grial. Que bueno, ahí se empiezan a ver algunas cosas, espero que ya todos lo hayan leído, no voy a dar spoilers, pero sí, si no lo han leído, de verdad es que se están perdiendo de una historia que a muchos nos hizo dudar sobre realmente cómo están fundamentadas algunas oraciones, algunas partes de la historia de nuestra Iglesia Católica, ¿no? Entonces creo que ahí empezó a haber algunas dudas. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en esa época de mi vida, cuando se lanzó la película particularmente, que fue en el año de 2006, yo estaba un poquito involucrada por temas de la iglesia debido a mi familia.
A mí me tocó ver en carne propia en una plática que tuvimos en la iglesia, que teníamos un grupo de jóvenes que hacíamos pues algunas cosas de servicio, voluntariado y todo, que se nos pidió no fuéramos a ver la película al cine porque eso era contrariar un poco a las ideas de la iglesia. Lo cual ahora ya en retrospectiva pues sí es como ¿qué? O sea, ¿cómo la iglesia se atrevió a prohibir a aquellas personas que creíamos en esa religión pues ver una película, por Dios? O sea, además creo que muchísima gente, había como estos dos grupos. Había aquellos grupos que consideraban que todo lo que decía el Código Da Vinci era blasfemo, era ofensivo, era ir contra la iglesia, y también había aquellos que estaban creyendo que todo era completamente real, que no era una historia de ficción. Entonces de repente empezó a haber ataques de muchas formas hacia uno u otro grupo. Yo recuerdo que disfruté muchísimo la película, a mí no me importó que me dijeran eso, yo la fui a ver y me parece que el reparto, particularmente la selección de Tom Hanks para ser el profesor Langdon, es una maravilla. La película está muy bien hecha, la entiendes muy bien, nunca es mejor que el libro, pero si no has tenido oportunidad de ver una u otra, échate las dos porque de verdad se armó un revuelo en la sociedad. Y después de la super polémica que se armó por este libro, pues el autor dijo, yo ya encontré la fórmula para seguir vendiendo libros, me están leyendo los lectores, los que no me conocían ya me conocen, entonces yo voy a seguir con la fórmula de Robert Langdon porque es la que me está dando dinero y lectores. Entonces así salió el siguiente libro de esta serie, que es El símbolo perdido. Este libro reúne 3 elementos que son la masonería, el Capitolio de Estados Unidos y el Museo Smithsoniano. Agarra esos elementos el autor, los mete en una licuadora y se genera una gran aventura nuevamente para este personaje. Después de toda la polémica, la realidad es que sí, tuvo tanta popularidad que el libro se vendió solo. No hubo necesidad de hacer muchísimas otras cosas, pero pues siempre va acompañado de esta estrategia de marketing y todo, pero el libro fue un rotundo éxito. Contrario a lo que pensarían ustedes y a lo que pensaba yo antes de hacer este video, este libro no tendrá adaptación cinematográfica, porque el director de la trilogía original había dicho que El símbolo perdido no pertenecía a esta trilogía porque él no encontraba que estuvieran en la misma línea. Pero para buenas noticias, también les confirmó que la NBC sí confirmó que hará una serie alrededor del símbolo perdido. Y no tenemos fecha, no tenemos tiempo porque pues esta pandemia nos ha cerrado todo, pero al menos tenemos la confirmación del actor que estará protagonizando a un Robert Langdon un poquito más joven. Y ese es Ashley Zuckerman. Entonces ya esperamos que esté en algún lugar esta serie porque bueno, nos encanta este personaje. Y después de que ya tenía toda su fórmula bien generada y que ya tenía popularidad y todo, viene un nuevo libro que es Inferno. Este es el único libro que sí tengo porque este no me lo prestó mi mamá, yo fui, lo compré y dije, pues ya, me lo llevo. Este libro a mí en particular me causó un poco de conflicto porque además de que sigue la misma fórmula y ya estaba un poco repetida, creo que fue el más lento de todos. Todos lo compramos con la promesa de que venía una película, la última de esa trilogía, y que iba ya a cerrar como toda esa parte tan increíble que habían desarrollado con Tom Hanks, que se había desarrollado en el guión, que se había desarrollado en todo, y que pues no darían un cierre. La realidad es que no fue así. No fue así porque esta historia yo siento que es la más lenta de todas. Los elementos que conjuntan, que son la sobrepoblación humana, como ya hemos estado afectando a niveles ecológicos, sociales, todo nuestro entorno, hasta la obra de Dante Alighieri que conforma todo este tema cultural y místico, ¿no? Entonces creo que faltó un elemento adicional que realmente hiciera darle como mucho más sentido, mucho más misterio y que te tuviera picado. A mí se me hizo un poquito lento, si puedo decir, no es malo, solamente esa fue la razón del por qué la His del 2013 pues no estuvo tan enganchada y lo dejó ir y ahí perdió mucho el interés de este personaje. Eso sí, las ediciones que empezaron a salir ya con este formato me gustan mucho más, entonces creo que podría perfectamente comprarlas todas y ya reunir nuevamente mi colección porque creo que son mucho más bonitas de lo que eran las originales.
Y finalmente en el año 2017 tenemos Origen, el último libro hasta el momento de la serie de Robert Langdon. Este libro no lo he leído y cuando salió yo me acuerdo que fue un boom y todo, pero estaba un poquito decepcionada del anterior, entonces no lo compré. Ahora que retomé toda esta parte de investigar del autor, creo que sí me voy a dar la oportunidad de leerlo porque el tema me parece bastante interesante. Habla mucho de dónde vienen los seres humanos y cómo han ido evolucionando hasta tener esta tecnología y este tema de informática alrededor de su vida. Yo no entiendo como a ciencia cierta cómo esto puede tener tanta conexión con las historias previas, pero pues me voy a dar la oportunidad completamente de leerlo y de entender cómo se desarrolla esta historia en España, qué tiene que ver. Hay muchas ciudades que forman parte de esta historia en el país, entonces quiero saber qué tanto puede explorar el autor en España, que recordando, él estudió allá, le tiene mucho cariño a este país, entonces quiero saber qué tanto hizo. Pero, pues sí hay Robert Langdon para rato, porque el autor ha confirmado que ya está escribiendo otra obra de esta serie. Él aproximadamente se tarda entre 3 y 4 años en lanzar un libro a la venta y entonces este libro estuvo terminado en el año 2017, el Origen. Entonces, haciendo un poco las sumas, pues yo creo que para 2021, pasando un poquito esta pandemia, pues ya podríamos tener algo de noticias al respecto. Y antes de irnos les tengo 3 datos curiosos del autor. El primero es que durante la elaboración de Origen, él metió a 15 personas de diferentes idiomas en un espacio cerrado sin dispositivos digitales para que no se fugara información a traducir el libro al mismo tiempo. ¿Para qué? Para que al mismo tiempo lo tuvieran en muchísimos países y el lanzamiento fuera mundial. Como segundo dato curioso, el autor está continuamente reinventándose y el 1 de septiembre de este año lanzó su primer libro infantil titulado La Sinfonía de los Animales. Este ya lo pueden encontrar en Estados Unidos, creo que está a la venta en Amazon, entonces lo podemos conseguir. Pero ustedes recuerdan que dije que era músico, pues también la banda sonora de este libro está disponible y es de su autoría. Y como tercer dato curioso también decirles que el autor tiene una masterclass disponible para todo público para entrenarte y aprender cómo escribir thriller. Entonces el autor está constantemente reinventándose y no importó que estuviera contagiado de COVID, él ya salió adelante, se encuentra perfectamente y tenemos Dan Brown para rato. Y esto ha sido todo por el video del día de hoy. Regálame en los comentarios cuál es el libro del autor que más te gusta o si también como yo empezaste a leer a ese autor hasta que empezó el revuelo de las películas. No olvides suscribirte y regalarme un maravilloso like. Yo soy Gis, esto es Historias a Gis, nos vemos en el siguiente video.